Soy Marcela Tostado Gutiérrez, etnohistoriadora y actualmente a cargo del Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán. Bueno, a Lina Morelos yo ingresé en 1993, no a Lina Federal, que ahí ingresé en 1971, pero a Morelos llegué en 93 y llegué específicamente para echar a andar un proyecto que tenía que ver con la Coordinación Nacional de Museos y directamente con la dirección del INA, y era precisamente la puesta en marcha de diversos proyectos en el antiguo convento de la Natividad, aquí en Tepoztlán. Sí, el proyecto fue un proyecto muy ambicioso que tenía que ver con la puesta en valor, la rehabilitación y el uso social del exconvento de Tepoztlán. Hasta ese momento, el convento se encontraba en manos de 3 custodios que hacían humanamente lo que podían por mantenerlo abierto al público, siempre estuvo abierto al público, pero había recibido programas de mantenimiento muy elementales, se sostenía, digamos, como una ruina, sostenida pero una ruina, y el proyecto entonces contemplaba, el que se inició en 93, la rehabilitación del espacio mismo, que no nos gusta llamarle reconstrucción, sino la consolidación, la conservación del inmueble. Si vemos hoy las fotografías de lo que era en ese momento, pues es impensable lo que diversos equipos de restauradores de Lina Morelos lograron acumular al paso del tiempo hasta darle la dignidad que hoy se puede apreciar. Entonces, digamos que eran 3 proyectos los que inician. El proyecto de conservación del inmueble, 2, un proyecto que tenía que ver con el mediano plazo, la apertura de un museo de historia de Tepoztlán, y una tercera línea de trabajo que era la conformación de un centro de documentación de la memoria histórica del municipio de Tepoztlán. Y fueron marchando, digamos que los 3 simultáneamente. Eh, el primero, que era la conservación del inmueble, pues pasaron diversos equipos de restauradores de Lina Morelos y de otros que venían de México, coordinados en distintos momentos por Laura Hinojosa, por Teresita Loera, y la última etapa muy larga, por cierto, donde llegó a consolidarse este proyecto de conservación, estuvo a cargo de Beatriz Sandoval. 3 excelentes restauradoras. Eh, Beatriz logró conformar un proyecto como tal, en donde registraba casi metro cuadrado por metro cuadrado del inmueble, señalando los problemas que presentaba y la manera en que se planteaba una intervención en los distintos aspectos, ya fuera estructural o ya fuera en cuanto a los acabados finales. Y fue con Beatriz que logramos llegar al 100% del proyecto. Eh, digamos que habíamos terminado la conservación y dignificación del inmueble cuando llegó el sismo de 2017, con los estragos que ya sabemos que causó, que de eso no voy a hablar ahora. El proyecto de museo histórico también me tocó el privilegio de encabezar y fue producto de mucho trabajo de campo, mucha relación y vínculos con la comunidad. Es un museo que se inaugura en el año 2000, una primera parte en 1998, y que se trabajó a partir de una serie de encuestas, entrevistas, materiales aportados por la propia comunidad, testimonios de los habitantes, de manera que es un museo que reflejaba la voz de la población, no la voz del guionista o del historiador, que en este caso tuve la fortuna de encabezar, sino la voz que ellos querían plasmar para compartir con el visitante que llegara a recorrer este recinto. Es difícil seleccionar una porque son muchas. Claro. Por ejemplo, recuerdo las primeras exposiciones que se hicieron aquí, les llamé concursos de recuerdos. Y entonces íbamos a las escuelas, les decíamos a los niños de cuarto y quinto,
pues acompañado de un adulto de tu casa, ¿por qué no vas al convento con lo más antiguo que encuentres en tu casa? Entonces, así fue como llegaron objetos que iban a nutrir una exposición con el compromiso por escrito, y a la fecha no hay ninguna queja en ese sentido, de que los objetos se devolvían al plazo de 3 meses. Llegaron a nosotros una cantidad de niños y de objetos insólitos, desde las enaguas de la abuelita, el cepillo con el que se cepillaban los caballos el día de la yunta, de que se iba a festejar, la siembra. Pero al recibir el objeto hacíamos una entrevista a la persona que lo traía, muy larga, de qué historia traía el objeto, por qué lo tenía la familia, de qué manera se había adquirido, en qué se usó. Al finalizar este acervo que teníamos temporalmente en manos, teníamos una historia cultural amplísima, narrada en primera persona por los habitantes de la localidad. Después, cuando ya decidimos que ya estábamos listos y en condiciones de poder hacer el museo permanente, teníamos un acervo localizado amplísimo de objetos culturales y de historias orales. Entonces, se comentó con los participantes si les interesaba, si querían donar esos objetos para la colección. Y puedo decirte que el 99% lo donaron, y con eso se inauguró ese primer museo. De manera que si no hubiera sido con la participación de la localidad, de los maestros de Tepoztlán en esa época, cabe señalar que, bueno, todo cambia con el tiempo, pero los maestros que me tocó, tuve la fortuna de trabajar con ellos al inicio del proyecto, en los años 90, todos eran tepoztecos. Hoy en día no es así. Hoy en día los maestros muy jóvenes vienen a trabajar un tiempo, desconocen la historia local en su mayoría y están de tránsito. Saben que en 2, 3 años piden su promoción y no tienen esa identidad o esa manera de entender la cultura local. Entonces, de esta manera el proyecto es un proyecto, no fue en sus orígenes un museo comunitario. Esto tiene otras implicaciones, porque era un museo del Instituto de Antropología, pero era un museo con vocación comunitaria, y con ellos fue que se hizo, y a ellos se debía este proyecto. Bueno, básicamente sería estar muy abiertos a la búsqueda de estas raíces, cada uno sus propias raíces. Desde luego aquí la educación juega un papel determinante. La educación no solamente oficial, la que reciben en las escuelas, sino desde la propia casa, ¿no? La educación extramuros, digamos, pero también compete a las instancias, como lo ha hecho el INAH durante tantos años, y el INAH Morelos durante 50 años, dar a conocer esta herencia patrimonial con la que contamos, pero acercarnos desde este punto de vista de vivirla como algo cercano y no como objetos que se quedaron ahí, las piedras que se construyeron, los libros que se escribieron, sino, vuelvo a decir, el significado que hace para nosotros, y que si se pierde la parte de la cultura material, pues desde luego se va a perder un mundo también en el sentido de las ideas y de la manera de pensar de la cultura en general. Básicamente yo diría que un esfuerzo a los maestros y a los padres de familia porque transmitan este orgullo y este amor, digamos, en el mejor sentido de la palabra, a lo que fuimos y a lo que vamos a pasar a los que nos sigan después. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.